En este vídeo hablaremos de la situación actual del agua en nuestro planeta. Y empezaremos explicando una serie de datos básicos y fundamentales. La hidrosfera es la masa de agua que forma parte de la superficie terrestre independientemente del estado en que esté. Puede ser en estado sólido, como los polos y los glaciares, en líquido, como los océanos, mares, lagos, ríos o aguas subterráneas, o en gaseoso, como el vapor de agua en la atmósfera. Para hacernos una idea, diremos que el 71% de la superficie terrestre es agua en estado líquido, mientras que las superficies emergidas solamente ocupan un 29%. Por eso a nuestro planeta se le llama el planeta azul. Y de toda esta cantidad de agua, el 97,5% es salada y está en los mares y océanos. Tan solo el 2,5% restante es agua dulce, pero casi toda esta no está disponible porque se halla en glaciares, es subterránea o está congelada en zonas frías de la Tierra, lo que se llama permafrost. Y de este 2,5%, tan solo el 0,4% son aguas superficiales o que están en la atmósfera, es decir, que la disponibilidad de agua potable para el ser humano es ínfima. Veamos ahora dónde se almacena el agua en nuestro planeta. Está aquí como resumen en la derecha y vamos a desarrollarlo a continuación. Y empezaremos con el mayor almacén de agua, los mares y océanos. Hemos comentado anteriormente que casi el 98% del agua en la Tierra está almacenada en mares y océanos, pero estos son de agua salada. Los océanos son grandes masas de agua salada que separan los continentes y suelen tener muchísima profundidad. Por su parte, los mares son extensiones de agua salada ubicadas cerca de los continentes y suelen ser menos profundos. Hay de dos tipos: los litorales, que forman parte de los océanos y cubren las zonas de la plataforma continental, como el Mar del Norte, el Caribe o el de Barents; los continentales, extensos y que están comunicados con el océano mediante un estrecho, como el Mediterráneo, el Báltico o el Rojo; y los interiores, que no tienen salida a ningún mar u océano, como por ejemplo el Mar Caspio. Los 5 océanos terrestres son los siguientes: el Pacífico, que ocupa casi la mitad de la superficie de la Tierra; el Atlántico, que divide el Viejo Mundo del Nuevo Mundo, es decir, América; el Índico, situado en el sur de Asia y en el este de África; el Océano Glaciar Ártico, que está en el norte del globo terráqueo; y el Océano Glaciar Antártico, que rodea toda la Antártida. Y en esta gráfica nos podemos hacer una idea de la superficie que ocupa cada uno de estos océanos, y en concreto el Pacífico cubre más superficie que todos los continentes emergidos juntos. Casi la mitad de la superficie marina está ocupada por el Océano Pacífico. El Atlántico y el Índico ocuparían casi el resto, es decir, la otra mitad, mientras que el Glaciar Ártico y el Glaciar Antártico solamente ocuparían un 10%. Un dato importante a reseñar es que este agua marina está en constante movimiento, y los hay de 3 tipos: las olas, las mareas y las corrientes. Las primeras son movimientos ondulatorios de la superficie del mar, provocados por el viento, y si las provoca un maremoto se llamarían tsunamis. Mar dentro, las olas suben y bajan verticalmente, pero sin avanzar. Sin embargo, en la costa chocan contra el fondo marino y se produce el movimiento de arrastre. Por su parte, las mareas son movimientos de ascenso y descenso del nivel del mar en un solo día. En 24 horas hay 2 mareas altas o pleamar y 2 bajas o bajamar. Estas son provocadas por la fuerza de la gravedad ejercida por el Sol y la Luna. Y las corrientes son grandes ríos de agua marina originados por los vientos, las diferencias de temperatura de las masas marinas y la salinidad del mar. Pueden ser cálidas o frías según la temperatura del agua que arrastren, y moderan o enfrían el clima de los continentes. Y empezaremos explicando el primer movimiento de todos, las olas. Y estas pueden ser producidas por el viento o por un tsunami.
Las primeras realizan un movimiento circular y no avanzan hacia adelante. Lo que pasa es que cuando el fondo marino está muy cerca de la superficie, la ola rompe con él y hace un movimiento primero en sentido hacia adelante y luego hacia atrás. Y por eso las olas nos arrastran hacia el interior cuando estamos en la costa. La ola del tsunami es muy débil en mar abierto y se agranda conforme llega a la plataforma continental, que es cuando causa grandes destrozos. En mar abierto prácticamente ni se nota el tsunami, puesto que el fondo marino está a varios kilómetros de profundidad y hay mucha agua. Pero cuando se acerca a la plataforma continental, al estar el fondo marino cerca de la superficie, el agua provoca grandes olas que arrasan todo el litoral. El segundo movimiento que vamos a explicar son las mareas. Antes que nada diremos que la Luna no gira en torno a la Tierra, sino que las dos giran en torno al centro de masa de ambas. Sin embargo, al ser la Tierra un cuerpo grande, la gravedad que sobre ella ejerce la Luna es distinta a cada punto. Por tanto, las mareas se podrían definir como el cambio periódico de nivel del mar producido por las fuerzas de atracción gravitatoria que ejercen el Sol y la Luna sobre la Tierra. Hay dos tipos de mareas, la alta o pleamar, que es la subida del nivel del mar, y se da en la cara de la Tierra orientada a la Luna y en la opuesta. Y por otro lado, la marea baja o bajamar, que consiste en la bajada del nivel del mar, y se da en las zonas intermedias de las dos anteriores. Y según la alineación de los tres astros pueden ser mareas vivas. Cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados, las mareas altas y bajas son mayores, o mareas muertas, que es cuando el Sol y la Luna forman un ángulo de 90 grados con la Tierra. Entonces las mareas altas y las bajas son menores. Recordemos que las mareas se producen cada 6 horas. Vamos a explicar sobre esta imagen lo que son las mareas vivas y las muertas. Ambas pueden ser, a su vez, altas y bajas. Estos serían sus efectos. En las mareas vivas, la alta y la baja son más pronunciadas porque, recordemos, el Sol, la Luna y la Tierra están en el mismo plano. Mientras que si estos tres astros están en ángulo de 90 grados, las mareas muertas, ya sean altas o bajas, son mucho menores porque la gravedad que ejerce la Luna sobre la Tierra es menor. Y el tercer movimiento marino son las corrientes oceánicas. Las funciones básicas de dichas corrientes son dos: moldear el clima de los continentes y, por otro lado, facilitar la navegación de los barcos, especialmente cuando se movían por velas. Aprovechando estas corrientes marinas, que son como grandes ríos, podían los barcos llegar antes a su destino. Podemos distinguir dos tipos de corrientes. Por un lado, las cálidas, que nacen en el Ecuador y los trópicos y están provocadas por los vientos alisios. El agua se desplaza hacia el oeste hasta que choca con un continente y gira en sentido contrario, calentando la zona por donde pasa. Y las frías, que nacen en las zonas polares y se dirigen a los trópicos, enfriando la zona por donde circulan. Estas corrientes son tan importantes que, por ejemplo, España está a la altura de Nueva York, pero los inviernos aquí son mucho más suaves. La corriente del Golfo sería la encargada de suavizar el clima en toda Europa. Y si no existiera, más de la mitad del continente europeo sería prácticamente inhabitable. Aparte de los mares, otro lugar de almacenaje del agua son los ríos. Estos son corrientes continuas de agua que discurren por un cauce o lecho. Desembocan en el mar, en un lago o en otro río, entonces se les llama afluentes. El conjunto de un río y sus afluentes recibe el nombre de red hidrográfica, y el territorio que ocupa esa red se llama cuenca hidrográfica. Un río consta de tres partes o cursos: el alto, que nace en zonas montañosas, baja a gran velocidad por el desnivel pronunciado, tiene gran capacidad erosiva y crea gargantas y desfiladeros; el medio, que baja a menor velocidad, aumenta su caudal por los afluentes y tiene menor capacidad erosiva y mayor capacidad de transporte; y el bajo, que está cerca de la desembocadura. El agua va a muy poca velocidad, se forman meandros y llanuras aluviales y desemboca en un estuario o en un delta. Pero todos los ríos tienen un caudal, que es la cantidad de agua que circula por él, y este puede ser mayor o menor. El caudal se mide en metros cúbicos por segundo, en un punto en concreto, y los factores que condicionan el caudal, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, son los siguientes. Pueden ser debidos a factores humanos como los embalses y las ciudades y actividades agrícolas y ganaderas, o también deberse a factores físicos como el clima, la vegetación, la pendiente o la permeabilidad del suelo, que todos ellos influyen en un mayor o menor caudal del río.
pero sea cual sea la variación del caudal del río, podemos distinguir tres tipos. Los de régimen nival, en la que las aguas proceden de la fusión de la nieve acumulada en las montañas y por tanto el caudal aumenta en época de deshielo. Los de régimen pluvial, en la que sus aguas proceden de la lluvia y el caudal aumenta en épocas más lluviosas. Y por último, los de régimen mixto, que es una especie de mezcla de ambos, en la que una época depende de las lluvias y otra de la nieve fundida. Y como dato meramente informativo, vamos a conocer ahora los ríos más largos, los más caudalosos y las mayores cuencas hidrográficas del mundo. Los más largos son el Amazonas, Ucayali y el Nilo, con muy poca diferencia, pero para que nos hagamos una idea de la grandeza del Amazonas, el quinto más largo del mundo sería el Madeira, Marmoré o Grande, que es un afluente del Amazonas. Por lo que respecta a los más caudalosos, el que se lleva la palma es otra vez el río Amazonas, pero por goleada, y el resto de los ríos más caudalosos, casi todos ellos están en el Ecuador debido a que es la zona donde llueve más y de forma constante. Y por lo que respecta a las mayores cuencas hidrográficas, nuevamente el río Amazonas es el que se lleva la palma. Y el río Congo, a pesar de no ser uno de los más largos, tiene una enorme cuenca hidrográfica. Pasemos a ver ahora las diferentes cuencas hidrográficas de la península ibérica. Y todas ellas se pueden agrupar en tres vertientes: la atlántica, la cantábrica y la mediterránea. Y precisamente ahí es donde vierten sus aguas todos los ríos peninsulares. El tercer lugar de almacenaje de agua de nuestro planeta, aparte de los mares, océanos y ríos, son los lagos y humedales. Un lago es una acumulación natural de agua en depresiones de la superficie terrestre, y si es artificial se llama embalse. Suelen ser profundos y esto es lo que les diferencia de los humedales, unas zonas poco profundas donde aflora el agua subterránea, y si estos están en la costa se les llama marismas. Todos ellos pueden recibir el agua de la lluvia, de ríos que desembocan en estos lagos o humedales, o también de aguas subterráneas. Existen dos tipos de lagos: los endógenos, formados por las fuerzas internas de la Tierra y pueden ser de origen tectónico, que son zonas que se han hundido, o de origen volcánico, en cráteres no activos, o exógenos, formados por agentes erosivos que han hundido el terreno, como glaciares, formados en zonas montañosas ocupadas antiguamente por el hielo, litorales cercanos al mar y formados por acción del mar y los ríos, kársticos, zonas donde el agua ha disuelto grandes extensiones de piedra caliza, o endorreicos, en terrenos muy áridos donde el agua no tiene suficiente fuerza para llegar al mar. Como dato curioso, vamos a ver ahora los mayores lagos del mundo. En primer lugar está el mar Caspio, un lago enorme de agua salada cuyo tamaño es tan grande que se le llama mar. Y a continuación tendríamos toda una serie de grandes lagos ubicados en el continente americano, en África y en Asia principalmente. El cuarto gran lugar de almacenaje de las aguas de la superficie terrestre estarían en forma de hielo. Y precisamente todas estas forman la mayor parte de las reservas de agua dulce de la Tierra y están ubicadas en los glaciares, los casquetes polares en el polo norte y en el polo sur, y también como permafrost, que es la capa de suelo permanentemente congelada pero no cubierta de hielo. Pero es muy importante destacar que todas estas aguas congeladas con el cambio climático corren el riesgo de fundirse y esto provocaría una catástrofe mundial. ¿Y qué pasaría si esto sucediese? Pues vamos a verlo. El aumento de la temperatura provocaría una fusión de los casquetes polares y por consiguiente un aumento del nivel del mar. Y este aumento del nivel del mar modificaría el clima de nuestro planeta, variando los ecosistemas radicalmente, y esto obligaría al desplazamiento de millones de personas que están viviendo en zonas costeras hacia el interior, con las consiguientes guerras, catástrofes y hambre. Y una última forma de almacenamiento del agua es bajo la superficie de la Tierra. Se trata ni más ni menos de la segunda mayor reserva de agua dulce del planeta y se origina por la infiltración del agua de lluvia, de la procedente del deshielo o de las aguas superficiales. Todas ellas se introducen en el interior de la Tierra cuando ésta está compuesta por rocas permeables y se detiene cuando alcanza una roca o capa impermeable.
el nivel que alcanza un agua subterránea en el subsuelo se llama nivel freático y el lugar por donde se acumula se llama acuífero. Y toda esta agua subterránea puede salir a la superficie de dos maneras: de forma natural, como manantiales, o artificial, como pozos excavados por el ser humano. Y en la última parte del vídeo vamos a explicar por qué el agua dulce es un bien escaso. Pues es un bien escaso porque tiene toda una serie de problemas. El primero que le afecta es la contaminación, que puede ser industrial, agrícola y ganadera o de consumo doméstico. Además, hay desigualdades territoriales entre zonas con escasez de agua y zonas con exceso de la misma. La que hay se sobreexplota, desapareciendo ríos y lagos y secando acuíferos subterráneos. Por si fuera poco, se privatizan recursos hídricos y los intereses económicos de estas empresas están reñidos con los intereses generales de la población. Por tanto, el agua debería ser un bien público. En muchos lugares la gestión es deficiente, no optimizando los recursos hídricos y perdiendo agua con métodos de riego y distribución anticuados. Y por último, y el más doloroso, es que no hay políticas restrictivas aunque haya agua en abundancia en algunas zonas del mundo. Por eso quien la tiene no la valora. ¿Y qué soluciones hay para toda esta problemática? Bueno, pues varias. La primera es el uso racional y responsable, tanto a nivel individual, concienciándonos, como a nivel estatal, porque es un bien común, no privado. El segundo consiste en construir nuevas instalaciones y modernizar las antiguas. Además, es necesario respetar el ciclo del agua construyendo potabilizadoras y depuradoras de aguas residuales. Hay que reducir contaminantes para usos industriales, agrícolas y ganaderos y domésticos, crear y aplicar leyes restrictivas con el consumo inadecuado y potenciadoras del ahorro, potabilización y depuración del agua, y por último verlo como un problema global que afecta a todo el mundo. Este sería un mapa mostrando el acceso al agua en nuestro planeta, y los países más desarrollados tienen un mayor acceso al agua de buena calidad, mientras que los menos desarrollados no. Y en este otro mapa podemos apreciar el consumo del agua por habitante y año. Ocurre lo mismo que en el anterior. Los países desarrollados tienen un mayor consumo que el resto. Y si nos fijamos en nuestro país, la comunidad autónoma con menor consumo de agua por habitante es Euskadi, mientras que las que más consumen son las dos Castillas, Asturias, Cantabria, Murcia y Valencia. Y precisamente estas dos últimas son las que tienen constantes restricciones por escasez de agua. Pero aquí hay que tener en cuenta tres factores. El primero es el total de la población, porque donde hay más habitantes, lógicamente se consumirá más agua. El segundo es el turismo. La Comunidad Valenciana es un lugar turístico de primer orden y eso hace que, aparte de la escasez que tiene, el consumo se incremente. Y el último es el sector predominante. Por ejemplo, en las dos Castillas y en Murcia la agricultura tiene un peso específico muy importante y por eso el consumo de agua se incrementa en esas zonas. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcam.com.